Es el eterno debate. ¿Qué objetivo tienen las multas de tráfico? ¿Reeducar o recaudar? Cada conductor tiene opinión. Lo que quizá no sabían es que los ayuntamientos ponen 5 veces más multas que la Dirección General de Tráfico. Al menos así lo revela un informe de la Fundación Línea Directa que se ha dado a conocer esta semana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Si ustedes son conductores, será difícil que no les hayan puesto una multa y que, por tanto, tengan todos los puntos del carné. Podemos pensar que hay un afán recaudatorio, pero la realidad es que, también según este informe, más del 70% de las multas son por exceso de velocidad, es decir, no respetamos los límites. Otra cosa es el lugar donde se colocan esos radares. Esta noche queremos analizar el comportamiento de los conductores, de la Dirección General de Tráfico y también, como no, de los ayuntamientos. Para ello nos acompaña esta noche Mario Arnaldo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Presidente de los Automovilistas Europeos Asociados. Hemos estado ya hablando, ¿tienen que tener más miedo los automovilistas de la DGT, de los ayuntamientos que de la DGT? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no porque, y tendremos oportunidad de aclarar este estudio, porque no refleja la realidad de lo que está ocurriendo en las vías urbanas. Es verdad que tiene que haber más denuncias porque, primero, hay más vías urbanas que vías interurbanas y además porque el mayor tiempo que dedicamos los automovilistas en la circulación es en la ciudad, no es en la carretera, y por tanto ese dato no es significativo, aunque desde el punto de vista absoluto es verdad. Para que se hagan una idea, en España se formulan cada año 15 millones de denuncias, para un censo de conductores de 28 millones de conductores aproximadamente. Es decir, que tocaría cada 2 conductores una multa. Eso creo que es el grave problema. No si tenemos más miedo a tráfico o a los ayuntamientos. Por tanto, el problema es la masificación y que hay algo que está ocurriendo y que no estamos haciendo bien desde el punto de vista de la política de seguridad vial en materia de sanciones. Javier Menéndez, buenas noches. Muy buenas noches. Director de Tribuna de Automoción y de otras al menos 9 publicaciones. 9 cabeceras tenemos en la calle, el grupo ONGAP, Grupo Automoción PES, dedicadas a automoción todas ellas. Le agradecemos la visita porque creo que acaba de llegar de Pekín. ¿Conducen mejor los chinos que nosotros? No, los chinos les falta mucho, aunque ya tienen un parque en crecimiento, un parque de 20 millones de vehículos, no crecen las infraestructuras al nivel que crece el parque automovilístico, con lo cual se está creando unos conflictos increíbles. Allí, para trasladarte de cualquier sitio en la ciudad de Pekín, tienes que contar con 2-3 horas como mínimo para trasladarte, ¿no? Luego entraremos en detalles, pero la sensación que sí tienen todos los conductores es que parece que las multas son para recaudar. Yo hasta cierto punto creo que sí. Y de hecho, solo una pincelada, decir cómo han aumentado las multas. Estoy de acuerdo con lo que decía antes Mario, pero cómo ha aumentado en los municipios, en los ayuntamientos, las multas últimamente. Ha aumentado, no sé si en consonancia con el descenso o con la poca recaudación por culpa de la crisis. Los ayuntamientos tienen que sacar dinero de algún sitio. El automóvil es un buen elemento para recaudar, no solo por parte del ayuntamiento, sino también por parte del gobierno central. Tú, desde el momento que piensas en comprar un coche, estás pagando impuestos. Pagas por la gasolina, pagas por el impuesto de matriculación, pagas por el de compra. O sea, el automóvil yo creo que es el elemento más gravado que hay hoy en día en la industria española. Y el de las sanciones igual. Yo no estoy de acuerdo con el tema de ayuntamiento DGT. Luego también es cierto cómo se utilizan los datos que dan esas estadísticas que se están elaborando continuamente. Te diría solo una anécdota: cómo nos han utilizado a los medios de comunicación la DGT y cómo nos están utilizando el resto de organizaciones de la administración. Yo me acuerdo que antiguamente los partes de Radio Nacional o los informativos de televisión se abrían los fines de semana con la cifra de muertes de la carretera. Y era para lo único que se hacía referencia en toda la antena del resto de la semana de la industria del automóvil.
Luego entramos en esos detalles. Bueno, tenemos un representante de los ayuntamientos, de los consistorios. Luis Vélez, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas. Concejal, delegado general de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid. Le agradecemos su presencia. También estaba invitada Inmaculada Matías, que es la coordinadora de la DGT en Castilla y León, pero por otras circunstancias no ha podido estar aquí. Bueno, no sé cómo se ha quedado cuando ha escuchado eso de que los ayuntamientos multan más que la DGT. Es que, ¿a qué responde esto? ¿A que hay ahora muchos vehículos, la densidad que circulan por la ciudad, o que han comprado muchos radares para recaudar dinero que siempre hace falta para las arcas municipales? Bueno, lo primero, agradeceros que nos hayáis permitido estar aquí también para poner voz al Ayuntamiento de Valladolid, ¿no? Y que de alguna forma traslademos lo que pensamos en este sentido, que yo creo que siempre es positivo, y ser transparentes también en toda la información que se facilita. Yo no conozco, la verdad, los datos de la DGT, por tanto no sé si el estudio obedece a cifras ciertas. Conozco los datos del Ayuntamiento de Valladolid, que les facilitábamos incluso el otro día con todo tipo de detalles, que está en la web del Ayuntamiento y que se puede consultar. Y bueno, pues de ahí, de esos datos, se desprenden algunas cuestiones, ¿no? Como criterio general, yo creo que las administraciones, desde luego el Ayuntamiento de Valladolid, su objetivo no es la recaudación, no debe ser la recaudación, y al menos en el Ayuntamiento de Valladolid no es así. Yo creo que el objetivo fundamental debe ser mejorar la seguridad vial. Y es verdad que hay algunos elementos que durante el año 2015 pues han motivado algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, los nuevos radares multicarril que se han activado en el 2015, que son que recogen y sancionan en los dos sentidos de la vía y que son más eficaces a la hora de identificar al infractor. Pues eso ha motivado que con esos radares, por ejemplo, se hayan incrementado las infracciones y las sanciones. Luego, si le parece, entramos en detalle, pero sí es verdad que se ha incrementado, y usted representa un ayuntamiento, es verdad que es el Ayuntamiento de Castilla y León, que en este caso estaba en el ranking 10 de este informe, en el que vamos a ver ahora, si le parece. Bueno, en el top 10, pero en el número 10. Sí, pero en el número 10 es verdad que yo he escuchado al alcalde de Valladolid, decía, claro, es que Valladolid es la ciudad más grande. No, claro. Estaba en relación también, no, es decir, no es porque sean más. Sí, pero también, por otro lado, el informe nos decía, algo que he podido ver, no lo he visto con detalle, pero también decía que había algunas ciudades como Valladolid que han facilitado todos los datos, que nosotros les publicamos y volcamos todos los datos que hay, que hay, ¿no? Yo creo que es lo importante. De la publicidad también de las multas podemos hablar largo y tendido. Si os parece, antes de nada, vamos a ver ese informe que ofrece muchos datos. Las mayores críticas van hacia también los controladores de la hora. Los conductores piensan que solo están ahí para multar. ¿Dónde va el dinero de nuestras multas? ¿Sirven para algo estas sanciones? Lo más sorprendente, como decíamos al principio de este informe de la Fundación Línea Directa, es que los ayuntamientos, dice, multan más que la propia Dirección General de Tráfico. Atentos a los agentes de la Benemérita, pero también a los municipales. Los ayuntamientos sancionan 5 veces más que la DGT. De cada 4 multas, 3 provienen de los consistorios. No, sancionan demasiado a los ayuntamientos. Yo creo que multa más la DGT. Están todos los días ahí con los chivatos esos que tienen por ahí y los camuflados, y te tienen ahí frito. Valladolid es la 10ª capital española más sancionadora. En Castilla y León le siguen los ayuntamientos de Palencia y Segovia, y son Salamanca, Zamora y Ávila las que menos multan a sus conductores. Eso sí, las capitales de provincia sancionan 6 veces más que el resto de municipios. Este tema de las multas tiene un poquito de parte de recaudación y otro poco de parte de mentalización del ciudadano. Los motivos por este orden: exceso de velocidad, estacionamiento regulado, aparcar en cruces, pasos de peatones o doble fila y no hacer caso de las señales. Los radares, la mayoría son para recaudar, igual que los parquímetros. Recaudan y recaudan y recaudan. Los lucecitas de si está en ámbar o deja de estar en ámbar, todo esto es exclusivamente recaudatorio. En nuestra comunidad, las de aparcamiento son las multas que peor sientan. 110.000 conductores han agredido o insultado a un controlador de la hora. Por aparcar en zona verde y zona azul, ahí yo creo que sí, que se pasan un poco. Vas 30 segundos a dejar un papel, entonces te multan, vas al
al controlador a ver si te lo quita. Le respeto bastante, ¿no? Es su trabajo. La razón nunca la tiene el guardia, la tengo yo, pero sí, multan con razón. La sanción media en ciudad son 195 € y si requiere quitar puntos suelen ser 2. Y aunque hoy se multa un 10% menos que hace 5 años, no parece que sirva. A mí un par de veces fue por exceso de velocidad, pero vamos, yo creo que es más por recaudar que por prevenir accidentes. ¿Por aparcamiento? Una al trimestre, yo creo, una multa al trimestre. O sea, yo creo que todos sabemos las normas, si las incumplimos, pues hay que multarnos y ya está, lo hemos hecho mal. La prueba de la reincidencia es que en Castilla y León 248.000 conductores han sido multados por su ayuntamiento 5 veces en los últimos 5 años. Bueno, vamos primero con ese titular. ¿Usted no se lo cree, que sean los ayuntamientos los que más multan? Es verdad que este informe sale de los clientes de línea directa. Sí, no sé si se puede extrapolar a toda la población de España y de Castilla y León. Yo tengo aquí el informe y yo rechazo la extensión de que esta sea la realidad de lo que están ocurriendo en las ciudades. En ninguna ciudad, ni mucho menos en Valladolid, pero en ninguna de España. Por tanto, yo creo que este informe llega a conclusiones erróneas porque hay que explicar que se refiere al servicio de atención de multas de esta compañía aseguradora y posiblemente un asegurado le pida que actúe o presente recursos, por ejemplo, o conozca, intervenga en una sanción de velocidad porque son las más caras, no en las de estacionamiento. Pero ni mucho menos. El 70% que dice este informe se refiere a movilidad, no es verdad, no es verdad. Es decir, la mayoría de las infracciones que se producen en las ciudades, la mayoría se trata estacionamientos. Y le doy el dato concreto de Valladolid. Y por corroborar, decía el informe que era de velocidad. De velocidad es la mayoría, en absoluto. Mire, en Valladolid el de estacionamiento se refiere al 53,8% y de velocidad se han formulado con datos no de este año, sino del año 2014, el 26%. En Madrid es el 17%, que es la ciudad de España que más denuncias formula. Estamos hablando de 2 millones de denuncias. Por tanto, este informe no puede extrapolarse ni se puede obtener que esto sea la realidad. Y si me permite, yo sí quería apuntarle algunos elementos, porque ha ocurrido, vamos a ver, las multas municipales y también las de tráfico, es verdad que no se pretenden, y yo tengo la confianza en que las autoridades municipales no pretendan el objetivo de la recaudación, pero que el resultado final que se obtiene es la recaudación, eso es una realidad. Y eso convierte la multa, que debe ser un instrumento de reeducación, lo convierte en un impuesto más. Y lo convierte en un impuesto más que está sirviendo para muchos ayuntamientos para nivelar los presupuestos. Le puedo poner el ejemplo de Sevilla, por ejemplo, que infla los presupuestos diciendo que va a recaudar mucho cuando lo recauda un 30% nada más. ¿Eso qué significa? Que yo en el presupuesto de ingresos, en el ayuntamiento, estoy diciendo que me puedo endeudar cuando luego eso no va a ser real. Por tanto, el tema de las multas es un tema recurrente. Y si me permite, yo sí quería decirle, porque en el tema de los multarradares, que son muy eficaces y eso ha disparado, estamos en el caso de Valladolid en datos superiores incluso a los del año 2013, que hubo un incremento, 115.000 multas. En Valladolid hay 175.000 conductes. Fíjese, esa es la relación, contando con los reincidentes, habrá que diseñarlo. Pero la cuestión está en la siguiente. Mire, no es verdad que los radares se estén utilizando con una finalidad para mejorar la seguridad vial. Y le voy a explicar por qué. Mire, los radares son máquinas que están trabajando las 24 horas, pero no paran, en el momento de producirse la infracción, no paran al infractor. Y ese es el principal problema, por qué no se está utilizando con fines recaudatorios. Y le voy a poner un ejemplo del fenómeno que se ha producido en España desde que entró el carné por puntos, muy breve. España se ha convertido en el país de la Unión Europea con las abuelas más infractoras. No es verdad que se esté persiguiendo al infractor, porque cuando esa multa se capta, se va al titular. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que el titular, si va un poco apurado de puntos, le dice a la madre o a la abuela, oye, ¿me puedes cubrir con esta multa? Y resulta que en la foto aparece un señor con bigote y luego aparece que es doña Josefina. Cuidado con este tema porque, mire, no se está utilizando con fines por no ir, de seguridad. Vamos de tema en tema porque si no vamos mezclando, Luis, por alusiones. Aunque ya en la primera respuesta ya hablabas de que el fin no es recaudar, pero efectivamente sí que se recauda y se ha incrementado. Lógicamente, y además la mayor parte de la gente paga en periodo voluntario.
porque a todos nos han puesto alguna vez una sanción o una denuncia, ¿no? Y a veces, pues cuando vas más deprisa de lo que tienes que ir y te para la policía o te para la Guardia Civil, pues tienes razón, pues iba más deprisa. O no. ¿Tienes razón o no? Bueno, en algún caso, digo, bueno, pero que no. a todos nos ha pasado en algún caso, pues que sí, ¿no? Y si es que no, pues hay medios para recurrir. Yo sigo diciendo que desde el punto de vista, no digo que todos los ayuntamientos actúen igual, pero desde nuestro punto de vista los radares no deben de servir para otra cosa que no sea para mejorar la seguridad vial. Que sancionan y que eso supone ingresos para el ayuntamiento, por supuesto, pero no puede ser el objetivo. Quiero decir que los presupuestos de un ayuntamiento no se pueden basar en ese tipo de recaudación. Yo no lo entiendo así, al menos. Nosotros, cuando en junio hemos llegado al equipo de gobierno y nos hemos encontrado una situación en el Ayuntamiento de Valladolid, nos encontrábamos con unos radares multicarril que se había hecho la inversión en torno a 300.000 euros, que se habían comprado, que se estaban probando y que no se habían activado. Y nosotros la única decisión que tomamos fue activarles. Lógicamente, una inversión que ya estaba realizada y ejecutada, no podíamos hacer otra cosa. Pero también hemos dicho que no nos parece que sea una inversión prioritaria y que no vamos a hacer más compra de radares, porque tampoco nos parece que sea algo que sea algo muy positivo para mejorar la seguridad. En algunos casos sí que resulta útil, y pongo un solo ejemplo, donde además hubo una persona fallecida, si recordáis, hace algún tiempo, que es en el cruce de San Agustín, que es un cruce conflictivo, que nosotros en algún momento, cuando había más tráfico, propusimos el que se hiciera un túnel, que al final no se vio esa solución y no pudo realizarse. Pero es verdad que en algunos casos, pues solamente la señalización del radar mejora la velocidad y hace que los conductores pues tengan más precaución a la hora de conducir. Pero si cada vez suben las multas, el radar entonces no está cumpliendo la función de que por allí pasen más despacio y que cumplan la función de precaución. Yo es que no estoy de acuerdo en lo que dice, porque yo primero no estoy de acuerdo en las velocidades, y sobre todo en carreteras. Creo que la velocidad de 120 km por hora no es la adecuada. Yo apuesto por aumentarla. Gracias a Dios en España tenemos una red viaria sensacional, muy buena con respecto a la media de Europa, que es una gran red viaria. Otra es que aquí nos hemos dedicado a castigar y no a educar, que creo que los usuarios a lo mejor no saben circular por una autovía como las que nos han puesto, porque Estoy completamente de acuerdo. No saben ni integrarse ni salir de una vía de esa. Luego hay otra cosa, en las ciudades. Hombre, yo creo, ha dicho una cosa, se pensaba hacer un túnel para evitar los problemas que había en San Agustín. ¿Qué pasa? Por cuestiones presupuestarias se anula. Bueno, pues la cuestión presupuestaria es la que está haciendo que aumenten muchos de los accidentes en los últimos años, tanto en las ciudades como en las carreteras. Acaban de salir ahora los presupuestos de la DGT y del Ministerio de Fomento y resulta que se han vuelto a reducir otra vez las inversiones en conservación de la red viaria. No digo nada de lo que se ha reducido en cuanto a la obra nueva y no digo nada de lo que se ha reducido en las ciudades para hacer que una circulación sea realmente sin congestiones, ágil, fluida y sin riesgo de accidentes para los usuarios. Es decir, todos tenemos nuestra parte de culpa y todos tienen. Yo estoy de acuerdo, también hay que analizar las multas de aparcamiento. Ojo, las multas de aparcamiento, ¿por quién están gestionadas? ¿Quién tiene los beneficios de esa gestión? Porque creo que todos sabemos que siempre hay unas empresas detrás que tienen pingües beneficios, que gestionan, que sancionan, que cobran, y ya no quiero decir más. Bueno, ahora hablamos, porque eso, los controladores de la hora, que normalmente son empresas subcontratadas y a lo mejor no se puede tener un control de ello, ¿cobran en función de las multas que pongan? No, es una concesionaria que tienen trabajadores y que gestionan el servicio. La Guardia Civil. Pero no cobran más por tienen pero no cobran más cruces no. en caso de que haya. No cobran más por poner más multas.
Una leyenda negra que bueno, existe. ¿nos lo puede explicar alguien que puede responder? No cobran más por poner más multas. Ellos tienen un salario, un convenio y por un trabajo que realizan. Estamos a punto de sacar la concesión de la hora y la concesionaria que venga, la nueva adjudicataria, tendrá que subrogar además a los 100 trabajadores que hay en estos momentos de controladores de la hora. El tema de la hora, y no por teñirlo, en el caso de la hora, el 47% de las multas que se producen en Valladolid es por la hora, precisamente, ¿no? Y en el tema de la velocidad habrá que ver, y yo quería preguntarle, porque nos hablaba de San Agustín, me parece, la calle, pero es que resulta que el radar que más formula denuncias es el que está en la avenida Burgos, a la altura de la calle Astros. Entonces, yo quería preguntarle, ¿es verdad que ha habido este año un incremento de las denuncias de exceso de velocidad? Bien, un radar, el éxito de un radar, olvídense, es que cada vez ponga menos denuncias, no cada vez más. Ese será el éxito de un radar. Y además habrá que aplicar transparencia, de decir, mire usted, en ese punto antes había tantos accidentes y después del radar hemos puesto tantos, se han reducido menos, igual que los sistemas de control automatizado del fotorrojo, que también es el que está generando más pérdida de puntos. Pero es que además nosotros hicimos un estudio comparativo de las 52 capitales de provincia sobre la aplicación del permiso por puntos en vía urbana y no tiene nada que ver, no obedece a ninguna relación. Fíjese, por ejemplo, Salamanca es la que tiene menos pérdida de puntos, la pone, y menos multas de toda España, con pérdida de puntos. Sin embargo, por ejemplo, Palencia es la que tiene el mayor tasa de multas con pérdida de puntos de toda España, y sin embargo la tasa de accidentalidad pues bueno, no está exigiendo ese nivel de tasa de multas. Es decir, la pérdida de puntos, las multas con pérdida de puntos no obedecen a ninguna razón, no obedece a que uno sea más peligroso, más conductores conduzcan peor, mejor, sino a los sistemas automatizados de gestión de las multas, al fotorrojo, al tema de velocidad. Y eso no tiene nada que ver con la seguridad vial, insisto. Y en el tema de muchas veces habrá que ver si una multa, un radar cada vez tiene más denuncias, habrá que ver, primero, si el límite es creíble, si la señalización es visible. Por eso decía, oiga, que usted ha metido la multa. Oye, perdone, a lo mejor resulta que hay un tramo, me pone usted un límite de velocidad de 50 y yo la configuración que está viendo el conductor de la carretera es una vía de 3 carriles que está señalizado como autovía, y resulta que ahí es un sitio donde caza todo el mundo, pero eso no es seguridad vial. Y por tanto yo en este sentido creo que hay que ver este enfoque. ¿Los radares se han intentado colocar en los puntos negros? Claro, aquí no ¿Y debe... se señalan claramente que existen o están escondidos entre un árbol y no se sabe muy bien dónde está el radar? Aquí hay una cosa clara, no debe haber criterios políticos en dónde se sitúa un radar o no. Es decir, saben que nosotros tenemos más cajas que el aparato que hay dentro, y que lo que es el aparato, que es lo que sanciona, el que fotografía, se va moviendo por las diferentes cajas que hay en la ciudad. Yo no conozco ni quiero conocer dónde están ubicados, porque entiendo que eso debe ser más un criterio técnico, y que en ningún caso los políticos debemos entrar dónde se debe o no se debe situar un radar. Y es verdad, comparto, que luego debe haber un seguimiento y unos indicadores de evaluación de esos puntos negros, o allí donde se ha situado, porque a veces son quejas vecinales porque hay mucha velocidad en una calle determinada, que en ese caso los radares móviles se utilizan mucho para eso, ¿no? Hay muchas reclamaciones, demandas de ciudadanos que en determinadas calles los coches pues cogen mucha velocidad, ¿no? Pero también debemos ser capaces de evaluarlo y ver los resultados y ver si ahí ha habido una cierta siniestralidad o accidentes o velocidad, y con la instalación del radar o de otros elementos se corrige y se mejora, porque debe servir para eso. Yo estoy de acuerdo también que se puede evaluar. Me permite un apunte solamente a nivel nacional y de tráfico, para no situarlo en el caso de Valladolid. Mire, el año pasado, el año 2015, las multas por exceso de velocidad, las que formuló la DGT en carretera, aumentaron un 33%. Un 33%. Estamos hablando más de 3 millones de denuncias por velocidad. Bueno, ¿qué ocurre? Que el año pasado aumentaron los accidentes mortales. Entonces, habrá que empezar a ver si realmente estamos consiguiendo el objetivo de reducir las víctimas y los accidentes o no. Esa es una pregunta que quiero poner encima de la mesa. ¿Se ha incrementado el número de
de accidentes y también de víctimas y de muertos. Eso responde también a la famosa crisis, estamos saliendo de la crisis, sí, más movimiento, sí, sí, más densidad, confianza de los, negligencia de los conductores, ¿o a qué? No, yo creo que no. Mira, sí es cierto que venimos de una época en que la utilización del automóvil se ha reducido en gran cantidad. Había una crisis, los medios no entonces se utilizaban más medios públicos y no se utilizaba el automóvil. Y hemos vuelto otra vez a utilizar el automóvil, a salir a carretera, y la confianza de los usuarios ha vuelto a reflejarse en la utilización del automóvil. Pero vamos a una cosa, yo quería, basado en las cantidades de accidentes que decía Mario y en el número de multas, yo me he quedado sorprendido cuando este año la Dirección General de Tráfico ha presupuestado para este año 355,9 millones de euros de la recaudación que va a obtener por sanciones. Quiero decir, yo no sé si es que ahora la DGT tiene que sancionar por esa cantidad para conseguir que los presupuestos del Estado no se le desmoronen y no consigan esa cifra. Y permíteme un apunte a lo que está diciendo precisamente Javier, es que eso es lo presupuestado, pero lo realizado, lo que realmente luego cobra, es mucho más, son 400 millones, ¿eh? En el último ejercicio presupuestó eso, en el presupuesto, pero cobró 400 millones. Es decir, que luego lo supera con creces. Claro, exactamente. Entonces, estamos hablando ya de unas cantidades que dices, hombre, porque, mira, hay otra cosa también, la cifra de muertos. Aquí, cuando sacamos la cifra de muertos, son los usuarios, los conductores, pero hay muchos de peatones, hay las cifras de muertos se te desfasan en el momento que hay un accidente de autobús con 30 muertos de una peregrinación a Lourdes, no sé, un ejemplo que te pongo. Entonces las estadísticas se te disparan. Hay una cosa, yo partiendo de la base que creo que lo que hablaba antes, que la velocidad que hay para carreteras, yo la aumentaría. Y sí, ahora posiblemente no haya nadie en esta mesa, pero seguramente dirían lo contrario, pues esto, accidentes, y diría que a más velocidad el riesgo de que el accidente sea más grave, ese seguro, eso seguro. No. Yo creo que no viene esa por ecuación ahí, no es así, ¿eh? No es así. No, yo creo que no viene por ahí, ¿eh? Aquí el tema de la velocidad, hemos abanderado este tema con la velocidad y creo que hay otras cosas, ¿eh? Y aquí se sanciona nada más que por la velocidad, no se sanciona por la contaminación, no se sanciona por aparcamiento y por obstrucción. ¿No será igual de peligroso la contaminación que la velocidad? Depende. Hay muchos muertos por contaminación, ¿eh? Muchas víctimas. No creo que sea comparable la... Bueno, yo me gustaría hablarlo, y también te digo una cosa, es que no todos los accidentes que hay son por velocidad, porque la misma dirección de tráfico se contradice cuando saca una campaña contraria a la otra. De repente están haciendo una campaña y estos 2 meses toca velocidad y todo es imputable a la velocidad, pero mañana toca la campaña cinturones de seguridad y todo es culpable a la cinturón de seguridad. No. Habrá accidentes por una o por otra cosa y habrá muertos por llevar cinturón y por no llevar cinturón. Depende de muchas cosas. Mira, la última campaña, por cierto, que ha sido también de controles de velocidad entre el 18 y 24 de abril. 96 controles, 96.000 controles, 5.400 denuncias. Sí, bien. O sea, pero eso que está diciendo Javier, si me permites, la propia estadística, cojan ahí ustedes el anuario de la propia Dirección General de Tráfico. Dentro del concepto de velocidad hay que diferenciar lo que es exceso de velocidad y velocidad inadecuada. Son dos conceptos distintos. El exceso de velocidad, que es el que captan los radares, en la estadística de la Dirección General de Tráfico no está presente más que en el 3% de los accidentes con víctimas. El problema es la velocidad inadecuada. Y les voy a poner un ejemplo para que los espectadores lo entiendan. Exceso de velocidad es ir a 140 km por hora en una autopista que está limitada a 120. Saltará el radar. Sin embargo, velocidad inadecuada, y es mucho más peligroso, es que un conductor que por la noche, con luz de cruce, vaya por una autopista a 120. No va a saltar el radar, pero ese haz de luz que emite el campo de visión que tiene la luz de cruce no lo va a permitir detener el vehículo con seguridad y tendrá un accidente. Ese es el problema, eso es velocidad inadecuada. Y para eso no valen los radares. Por tanto, no mezclemos, y no es verdad que a mayor velocidad
porque eso no se cumple, esa ecuación, y no se ha cumplido en las carreteras españolas. Yo tengo mucho respeto por Stop Accidentes, además tengo una gran amistad con todos los componentes de Stop Accidentes, y es un debate que siempre tenemos, pero a nosotros nos gusta, desde Automovilistas Europeos Asociados, ser riguroso en cuanto a los datos. Sí, hay una cosa, perdóneme una cosa. Estamos ya fuera de tiempo, sé que vamos... En el tema de la ciudad, se están provocando muchos accidentes hoy en día por los controles que se han puesto encima de los semáforos, pero hay muchos más por alcances que por los que se provocan por saltarse los semáforos, por pegar el pisotón y por alcance de atrás. Y a los peatones y a los ciclistas se les multa, cada vez se les multa más, porque también el cruzar por cualquier sitio o el invadir la calzada también tiene que ser responsabilidad. Claro, en algunas ocasiones sí, se les multa. Pero hay una cosa en la que yo creo que vamos a coincidir todos nosotros, incluso con Stop Accidentes, como se decía antes, que es necesario que haya una mayor educación, mayor concienciación y cambio de hábitos por parte de los ciudadanos. El ciclista, el peatón, el conductor del automóvil, todos al final que ocupan la vía pública y el espacio público, el que debe haber una mayor concienciación y cambio de hábitos. Y ahí las administraciones y las instituciones tenemos un papel fundamental, que yo creo que deberíamos liderar aún más. Yo creo que es en lo que debemos incidir fundamentalmente. Se hacen pocas campañas, se hace poca concienciación, y yo creo que es algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo y que deberíamos volcarnos mucho más. Yo creo que hemos avanzado bastante, pero no lo suficiente. Una reflexión, nos tenemos que... Educación y no látigo. España necesita una cultura del automóvil, España necesita educación vial, y sobre todo hay una cosa, no se van a conseguir esto, un apunte de lo que él decía. Si ustedes cogen los programas electorales de cada uno de los partidos, resulta que se habla más de bicicletas que de automóviles. Creo que no es lógico. Bueno, yo creo que hay que hablar de movilidad. De movilidad, sí, pero dentro de la movilidad no toda la culpa, porque aquí toda la culpa la tiene el automovilista. No. Partimos de la base que los accidentes los publica el automovilista, los provoca el automovilista, tenemos que el que contamina es el automovilista, cuando no hay ningún control, por ejemplo, en las bicicletas, que no tengo nada. Pero, hombre, lo lógico es que sería que si un ciclista reivindica todas estas cosas, que tenga una matrícula de su vehículo, que tenga un seguro por si tiene un accidente, que se le... Pero se está mejorando mucho. ¿Cuántas sanciones han puesto sus agentes por no llevar casco a los ciclistas? En la ciudad no es obligatorio. Bueno, los menores sí. Bueno, no, pero no estamos hablando de menores, digo, no es obligatorio. Pero ¿a cuántos han aconsejado que deberían de llevar el casco? Sanciones hay. Si lo que tenemos que ver es que cada vez hay más bicicletas en la calle, cada vez debe haber más, y que el espacio que tenemos hay que compartirlo entre todos. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero todos tenemos que ir con una seguridad. Totalmente de acuerdo. Nos tenemos que ir. Quedan muchos temas encima de la mesa, las irregularidades en las notificaciones, que también es un problema y que también ahí se incrementa bastante la recaudación, pero sí me gustaría cerrar con una reflexión. Muy breve. Yo sí coincido con él, más educación, pero no serán las multas las que resuelvan los problemas de tráfico. Y eso las administraciones públicas lo tienen que tener claro. Las multas no van a resolver el problema de los accidentes. Educación. En el tema de los ciclistas también es necesario que haya una convivencia y no una confrontación entre los distintos tipos de usuarios. Yo soy automovilista, presido una asociación de automovilistas, pero también soy peatón y soy conductor y soy ciclista y soy motorista. Por tanto, hay que buscar la convivencia y en ese sentido tenemos que mejorar, porque si no, España en muchas cosas a veces es un reino de taifas y muchas veces cada ayuntamiento ha ido por libre. Me gustaría un apunte nada más. Quisiera significar la gran inversión que están haciendo las marcas automovilísticas para proteger los accidentes, para proteger a los peatones y para proteger al usuario del automóvil. Muchísimas gracias a los tres por estar esta noche aquí con este mensaje positivo de intentar reducir las víctimas, que es lo importante. Les doy las gracias por estar aquí y volveremos a hablar, porque seguramente quedan muchos temas en el tintero y muchas preocupaciones. Gracias a vosotros. A vosotros por habernos convocado. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir, se nos ha ido el tiempo. Nosotros volvemos el próximo miércoles en un programa especial, en este caso para hacer una entrevista desde Cantabria con el presidente Miguel Ángel Revilla. Hasta entonces, pasen una buena semana.